una publicación que hicimos sobre material de pymes, y ahí elaboramos un material sobre leasing, pero lo voy a explicar brevemente. Yo tengo aquí unas condiciones de un leasing que me dicen a mí que el bien vale 1000, que tengo una opción de compra de 100, que voy a pagar ese leasing en 3 años a una tasa del 20%. Sin embargo, tengo un bien que lo voy a depreciar, le voy a dar una vida útil de 10 años, que lo voy a depreciar por línea recta, que le voy a dar un valor residual o de salvamento de 2.50, por lo tanto el valor depreciable son 7.50. Repasemos valor depreciable. ¿Por qué el valor depreciable es 7.50? Menos el valor residual. Yo deprecio 7.50. Como son 10 años, 7.50 dividido 10, 75. ¿Por qué? Porque estoy utilizando línea recta. Esta es la programación de pagos, que no quiero detenerme allí, y mire cómo lo contabilizo. Pues lo contabilizo muy sencillo, un pasivo y una obligación. Eso es lo que yo hago. Ahora suponga usted, y lo voy a pasar para efectos, vamos a hacer una disminución de esto. Y vamos a ver qué ocurriría si yo lo tengo en el año 2. En el año 2, ¿yo qué debería estar haciendo? Observe usted lo siguiente. Voy a disminuirlo un poquito más. Necesito ver varias cosas. En el año 2, es decir, en este año, yo tengo el gasto de depreciación, que ya lo habíamos calculado en 75. Pero como van 2 años, pues la depreciación acumulada ya va en 150. 2 años de 75, 150. El valor en libros va en 850. ¿Cuánto compré? ¿Cómo lo compré? A 1000. Estoy hablando de metodología NIF. Ahora voy a hacer la implementación de esto. Cancelo la obligación, 296, que son estos 296. Este es este. Los intereses, 150, son estos. 150 de gasto, 150 de gasto. Y pago la cuota, 447, que es esta cuota. Subámosla. Exacto. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre. En los 2 años he pagado 200 de intereses y 150 de intereses. Llevo pagado 350 de intereses. De cuotas, he pagado 2 cuotas de 447, que suman 894. Perfecto. ¿Qué hago yo aquí? Observen ustedes esto. Como no lo tengo, creo un bien de 1000. No existe. Entonces lo creo, débito 1000. La depreciación acumulada tampoco existe. 2 años, 150. Mire, es como si estuviera reconstruyendo. Por eso esto es como si yo lo hubiera hecho todo el tiempo en 1000. Y acá, como si recién lo voy a hacer. ¿Cuánto estoy debiendo aquí? Estoy debiendo 456. Ese es el pasivo que yo creo. La diferencia entre este activo y esta depreciación acumulada y este pasivo me da 393. Como la contabilidad es matemáticas, les voy a explicar de dónde salen esos 393. Yo debía haber depreciado un gasto, o debía haber llevado a los resultados un gasto por depreciación de 150. Por intereses, 350 de 2 años, 200 del año 1, 150 del año 2. Me da 500.55. Pero pagué de cuotas, que fue lo que llevé al gasto realmente, 894,51. ¿Cuál es la diferencia? Debí haber llevado a gastos en 2 años 500, pero llevé 894. La diferencia, 393,96. Que es este mismo valor que está aquí. Y la contabilidad en ese sentido sí se puede. Si tengo alguna diferencia es por algún otro tipo de información. Bueno, muy bien, vamos a, como les he dicho, de todas maneras estas preguntas no se van a quedar en el aire. Todas estas preguntas las estamos recogiendo para todos los consultorios, seguirlos dando, que son de acceso gratuito para toda la comunidad contable.
Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde vamos a estar emitiendo consultas de ustedes. Nuestra primera fase grande, porque por fin la comunidad contable, estamos muy felices de ver las distintas inquietudes. Nosotros estábamos muy preocupados, pero la mayoría de preguntas eran de estudiantes, de profesionales no. Por fin la comunidad contable, al menos en el día de hoy, se ha manifestado y para nosotros es una gran alegría poder contar con una base de preguntas, porque nosotros, ¿qué les vamos a resolver si no preguntan? Entonces ahora sí vamos a tener una batería de preguntas para poder apoyar su proceso de implementación. Entonces, esas preguntas quedarán en una base de datos de inquietudes, donde las vamos a empezar todos los viernes a reflejar y luego a publicar en YouTube, para que las compartamos con toda la comunidad. Las realizamos el viernes, las editamos y las llevamos a YouTube. Totalmente gratuito, señores, no necesitan pagar un peso. Todos los suscriptores y no suscriptores. Imagínense estas ventajas que tienen ustedes con nuestro portal. Bueno, vamos a ver entonces ahora el tema que lo voy a mencionar porque es un tema bastante extenso. El tema del impuesto diferido. El impuesto diferido ha existido toda la vida. Nunca lo hemos hecho. Ese impuesto diferido lo dejamos a un segundo plano. ¿Por qué? Porque tenemos la contabilidad una copia de la declaración de renta. Entonces, si no hay diferencias, no hay. Las poquitas diferencias no le hacemos impuesto diferido. Las poquísimas diferencias no le hacemos absolutamente nada. En mí, como las diferencias ya se vuelven tan notorias, entonces no hay escapatoria con el impuesto diferido. Yo no he entrado a explicar fuertemente impuesto diferido. Los foros tienen una conferencia que se llama Impuesto Diferido, que la realizamos tal vez hace unos 2 años, que era como un calentamiento para entrar en impuesto diferido, la cual estamos pensando en este segundo semestre volver nuevamente a refrescar esos conocimientos, dado de que hace 2 años el interés por el impuesto diferido era muy bajo y ahora sí lo vamos a necesitar. Entonces todo eso lo vamos a volver a replantear, no se preocupen. Empecemos por partes, pero no todo a la vez. Vayamos haciendo las cosas bien aprendidas y bien entrenadas. ¿De dónde nace el impuesto diferido? Pues nace de unas diferencias que se llaman temporales. Sin embargo, también hay diferencias permanentes. ¿Qué es diferente? Perdón, ¿qué es una diferencia permanente? Una diferencia permanente es cuando la DIAN dice, ese gasto es no deducible. ¿Por qué? Punto, la ley lo dice. No hay nada que hacer. Es una diferencia permanente. Cuando dice, este ingreso es no constitutivo de renta, es una diferencia permanente. ¿Qué es una diferencia temporaria? Una diferencia temporaria es cuando tú deprecias, por ejemplo, a 20 años, y el Estado te dice que es a 5. Entonces se genera una diferencia temporaria. Diferencia temporaria es cuando tú reconoces, ¿no?, que el costo del inventario tiene un valor y fiscalmente tiene otro, pero que al final, compensado, va a ser el mismo. Una diferencia de tiempo, por eso se llama temporaria, de tiempo. Nosotros en los videos de YouTube tenemos bastante material de impuesto diferido conceptual para que vayas entendiendo. Coloca impuesto diferido en YouTube y te vas a dar cuenta que somos los mayores productores. Sin ánimo de ufanarnos, Actualícese creo que es el mayor productor de videos educativos de Latinoamérica en materia de NIF. Tal vez ni siquiera hay nadie que le acerque, que le dé a los oídos. Yo pienso que allí somos líderes de eso. Y otros países utilizan nuestro material para estudiar. Porque tú también no lo haces, ya que la empresa ha entregado todo un conjunto de cosas. Por eso aquí no te podemos explicar todo. El impuesto a las ganancias también es financiero. ¿Y por qué es financiero el impuesto a las ganancias? Porque está conformado por dos conceptos.
El impuesto corriente es el que sale o que obtengo de la declaración de renta, que no hay nada que hacer. Y el impuesto diferido, que nace de esas diferencias donde yo digo, mire, si bien me toca pagarle al Estado, yo no debería castigar al inversionista. Entonces, al no castigar al inversionista, entonces yo voy a hacer ese cambio de otra manera para poderlo manejar distinto. Eso tiene efectos en los estados de resultados y tiene efectos en el patrimonio. Se genera. Las cifras contables son distintas a las cifras fiscales. Entonces, lógico que van a ser distintas. Todo este proceso de cambio, todas estas reclasificaciones se van a volver diferencias contra la declaración de renta. Imagínate que si tú vas al estatuto tributario, los cultivos son inventarios. En MIF, los cultivos son activos biológicos. Entonces van a estar, posiblemente, si no cambia el formato de declaración de renta, lo tendremos que ubicar en otros activos. Esa circunstancia. O si no, para efectos tributarios lo declararemos como un inventario como toda la vida. Entonces a nosotros nos va a tocar reestructurar la información de MIF para volverla fiscal de acuerdo con los parámetros fiscales. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este proceso, porque cambian los conceptos, cambian totalmente los conceptos. Bueno, de impuesto diferido, sí creo que tenemos que hacer un trabajo bastante grande, pero así como alguien mencionaba al inicio del día de hoy, de este día, decía, debemos generar unos prerequisitos para asistir. Mire, el día de hoy yo no puedo, ni podemos como entidad, porque nosotros le debemos nuestro esfuerzo a una comunidad contable. Una comunidad contable que necesita conocer y es lo que estamos tratando de hacer. Pero el impuesto diferido, yo sí esperaría que ustedes fueran madurando un poquito y de pronto les prometo muchísimo material para el último trimestre. Todo el material que tenemos, porque está listo, empezarlo a sacar. Ahora, si tengan inquietudes sobre impuesto diferido, con mucho gusto nos pueden escribir y nosotros le daremos respuesta. No, en ese sentido no. Me refiero es que de manera masiva no vamos a salir a explicar el impuesto diferido porque necesitamos que esto vaya avanzando más y de pronto con el impuesto diferido podríamos generar más confusión que claridad. Se los digo por los distintos seminarios que hemos dictado y la gente solo viene a entender el impuesto diferido a veces con el segundo o tercer diplomado. Cuando por fin ya tiene medio claro qué es este tema de estos cambios, cuando ya ha madurado el tema de MIF. Entonces, en ese caso, lo dejamos como un pendiente, pero eso no implica de que no exista, que si ustedes tienen inquietudes, con mucho gusto las pueden realizar, que nosotros en los distintos consultorios se las vamos a explicar. Intangibles. Hemos llegado a la parte de intangibles, donde manejamos, por ejemplo, el goodwill formado y el goodwill comprado son distintos. El goodwill formado, el goodwill estimado, no existe. Eso es un... ¿Qué les puedo decir? En algunas ocasiones, el goodwill ha sido fruto de una valoración técnica de una empresa. Pero en muchísimas ocasiones nos hemos topado que un goodwill vale 15.000 millones de pesos, cerradito. Y uno dice, ¿basado en qué está este goodwill? Que no, este goodwill viene ahí hace años. ¿Cuál es la contabilización de ese goodwill formado? Cuenta 16, goodwill. Cuenta 32, superávit de capital, goodwill. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Reviértalo, compañero. Reviértalo porque eso en mí no existe. Algunos han hecho el goodwill estrictamente para mejorar los estados financieros. Esto significa que al retirar este goodwill se va a impactar el estado financiero. Muchos, para poder cumplir con los requisitos de algunas superintendencias por concepto de capital, han cuadrado el capital a punta de goodwill estimado. Entonces, por ese motivo,
Ahí les entrego los argumentos. En la sección 18, párrafo 18.4, y en la NIC 38 de plenas está entre los párrafos 65 y 71, para que ustedes tengan la prueba por qué el goodwill formado o goodwill estimado no hace parte de las NIC. Fíjense que la declaración de renta tampoco está, porque no existe. El goodwill comprado, por el contrario, sí existe. Y el goodwill comprado se hace basado en la sección 19 de NIC para pymes, cuando yo compro una empresa, o en la NIC 38 de intangibles entre los párrafos 10 y 16. Ahí los van a encontrar el goodwill comprado, cómo se calcula. Normalmente el goodwill comprado es cuando yo compro un intangible o cuando fusiono una entidad. Están las dos alternativas. La sección 19 es cuando yo fusiono, por eso la sección 19 se llama combinación de negocios plusvalía. Entonces, normalmente está generado bajo esas dos direcciones. El know-how es lo más parecido al goodwill que hay. Goodwill, crédito mercantil, know-how o el saber cómo, el secreto de un negocio, la experiencia de una persona, el conocimiento de una persona, ese know-how, si es formado o es estimado, no debe aparecer en balance. Por lo tanto, las cifras de superávit de capital de estos conceptos tienen que desaparecer. ¿Qué tengo que hacer? Revierto intangibles, activo, crédito, patrimonio, débito. Know-how, intangibles, know-how, crédito, patrimonio, débito. Creo que el registro contable no amerita mayores explicaciones. Por lo tanto, este no es el mayor tema por discutir. Vamos a los intangibles aceptados. ¿Cuáles son los intangibles aceptados? Pues los intangibles aceptados son marcas, patentes, derechos, licencias, concesiones, franquicias. ¿En dónde está la definición de intangibles? Está en la NIC 38 de plenas, la sección 18 de pymes. ¿Y qué nos dice estas definiciones? Que un intangible es un activo sin apariencia física, plenamente identificable, de carácter no monetario, que es separable, que se puede dividir de la entidad, se puede segregar de ella, que yo lo puedo vender, lo puedo transferir, enlosar, lo puedo explotar, lo puedo arrendar, lo puedo canjear. Y además surge de un contrato, o puede también llegar a surgir de un contrato o de derechos legales. Por lo tanto, por ejemplo, una persona que quiera abrir un McDonald's, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que comprar la franquicia. Alguien que quiera comprar un sándwich cubano o un cocorico, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Es comprar la franquicia. Un Hard Rock, ¿no? Un Juan Valdés. Entonces, es comprar la franquicia. Eso es un intangible. En este caso, otro intangible, compro un vehículo y el vehículo tiene una licencia. Esa licencia es un intangible, porque el vehículo es propiedad, planta y equipo, y la licencia de transporte es un intangible. Es más, el activo se puede dañar, se puede chocar, se puede perder, me lo pueden robar, pero la licencia puede pasar a otro vehículo. Por eso tienen vidas separadas. Por lo tanto, eso hace que un intangible pueda permanecer. Unámoslo con los diferidos, es lo más cercano a los intangibles que hay. Gastos pagados por anticipado. Ya abrimos la sesión de preguntas y nos vamos a un descanso. Los gastos pagados por anticipado normalmente no les pasa nada. Intereses pagados por anticipado, déjenlos quietos. Lo único que tiene que verificar es si el valor es correcto. Seguros, te pago la póliza por anticipado de todo el año. Es totalmente viable, cumple con la definición de activo. Los gastos pagados por anticipado no les pasa nada. Solo podría cambiar en el evento en que no cumpla con la definición de activo. ¿Cuál es la definición básica de activo? Activo es un recurso controlado por la empresa, provenientes de eventos pasados, de los cuales espero
puedo recibir beneficios futuros. Si no cumple esos 4 parámetros, entonces no es una. Cargos diferidos, allí sí empezamos a retorcer. Pero tampoco todos los cargos diferidos se castigan. Analicemos los cargos diferidos que se aceptarían. Por ejemplo, programas de computador podrían pasar a licencias perfectamente. No podrían, porque habría que analizar qué tipo de licencias están registradas allí. Por eso digo podrían. No doy certeza absoluta, porque solo la puedo dar si tuviera la cifra y los argumentos para poder decir que sí o que se castiga. Normalmente sí se podría hacer. Conceptos tales como útiles y papelería, elementos de aseo, instrumental quirúrgico, dotación a trabajadores, elementos de ropería, lencería, loza, cristalería, platería, cubertería, que normalmente lo hacen los hoteles. Todo eso podría pasar a inventarios de suministros. ¿Por qué? Imagínense ustedes la loza. La loza tiene fácil destrucción, pero yo necesito tener inventarios para ello. Entonces, normalmente esto podría cumplir perfectamente con la definición de inventario de suministros. Remodelaciones, mejoras en propiedad ajena, moldes y troqueles podrían pasar a propiedad, planta de equipo. ¿Qué habría que analizar? Pues la materialidad de estos conceptos. ¿Qué tan sustentables son? En una zona franca, para que ustedes me entiendan, se habían hecho un poco de remodelaciones. Y esas remodelaciones costaban un poco de dinero. 1. 2. Esa infraestructura que se creó va a durar varios años. A pesar de que el bien no es de la zona franca, porque no lo era específicamente, entonces, lógicamente, vamos a tener el efecto de que tendríamos nosotros que castigarla, pero cumple con la definición de pasivos perfectamente, porque la vamos a usufructuar más de un año. Y es una estructura plenamente identificable. ¿Por qué no la podemos contabilizar? No podemos ser tan exageradamente cuadriculados que decimos todos los diferidos castiguen. No, eso no podemos ser así. Tenemos que tener un rango de análisis. Tenemos que tener un margen de maniobrabilidad. Esto no puede ser en algún evento de carácter financiero, no de contadores, sino de carácter financiero. Estaban diciendo que lo peor que nos hubiera pasado a las finanzas es las NIF. Yo dije, ¿pero por qué? Entonces decía, no, porque es que todo va al gasto. Pero no lo puede ser. Y cuando nos pusimos a discutir, este fue uno de los temas. Y dentro de estos temas nos encontramos que había un exagerado criterio de castigo. Entonces, debemos ser mesurados en este tipo de situaciones. El impuesto de renta diferido que existe en la contabilidad actual, pues es se mantiene. Ahora veamos cómo se contabiliza estos intangibles. Es muy sencillo. Si no existe, o si aumenta su valor, porque yo puedo valorar los intangibles. En algunas ocasiones, por ejemplo, en el caso de licencias de vehículos, las licencias están por un valor muy pequeño, están por el valor que se adquirieron hace X años, y resulta de que esas licencias tienen vida casi infinita. Porque se me acaba el vehículo y se la puedo trasladar a un nuevo, y por lo tanto, no es tan despreciable. Esa es una de las objeciones que se le han hecho a las parafines, donde los intangibles todos tienen vida definida. Resulta de que no todos los intangibles tienen vida definida. Hay intangibles que tienen vida infinita. Entonces, bajo esa perspectiva, lógicamente, que al valorarlos, los intangibles se puede valorar. Vayan en este momento, cojan un taxi del año 70, no vamos lejos. ¿Y cuánto le costó la licencia? O del 80 o del 90. Tampoco subieron muy lejos. Y vaya a ver cuánto vale una licencia hoy. Se ha valorizado esa licencia. Y al valorizarse, ¿qué hago? Un mayor valor del intangible con un crédito al patrimonio. Y si por algún motivo, por el contrario, se deterioró, entonces lo que haré es una reducción del intangible con su deterioro y un impacto en el patrimonio. Ahora yo tengo que determinar si ese deterioro es transitorio o es definitivo, porque es que el deterioro
clasificar los diferidos, entonces tenemos los cargos diferidos de mejoras, crédito, los llevo un débito a propiedad, planta de equipo, construcción. Cargos diferidos, moldes y troqueles lo podría llevar a propiedad, planta de equipo. En los inventarios, los útiles, papelería de cargos diferidos, los elementos de hacer papelería, crédito, la dotación de trabajadores, crédito, y los llevo un débito a los inventarios. Las cifras, pues coloquen los saldos que tienen la contabilidad. Es los saldos que tengas en la contabilidad. Pues si tengo en dotación de trabajadores 10 millones, pues 10 millones y suministro 10 millones. No creo que esa parte. Lo importante es tener claro el concepto. Y este es el concepto para ustedes. Posiblemente más adelante, con un poco de más argumentos, podemos hacer un taller numérico, un ejercicio, incluso si ustedes lo consideran calificable para ver de qué grado de aprehensión tenemos de las cifras. Los diferidos, no aceptados. Entonces, por ejemplo, tenemos remodelaciones y mejoras en propiedad ajena. Ustedes me dirán, ahora sí se lo enloqueció el mundo Flores. Porque digo que había que pasar la propiedad frente de equipo y ahora dicen que no se acepta. Por eso coloco, ojo, podrían llevarse a propiedad frente de equipo o castigarse. ¿Quién define eso? Eso lo defines tú. ¿Y cómo sabes si sí o si no? Argumentalo. Sustenta que eso no vas a castigar, sino que es una propiedad planta de equipo y cumple con la definición de propiedad planta de equipo. Tú no lo logras sustentar, te lo puedes dejar. Si no tienes argumentos, te va a tocar castigar. Por lo tanto, por eso lo principal debe ser el análisis de las cifras, porque el valor es lo de menos. Valor, yo tendré que, ese es el segundo paso que voy a generar. Organización y operativos, ahí no hay nada que hacer. Estudios, investigaciones, contribuciones, entrenamiento, que es capacitación, ferias, publicidad, concursos, todo va al caso. Hablemos de la publicidad, que es un rubro delicado. La publicidad puede ser uno de los valores más impactantes que podemos tener. Está totalmente ratificado, verificado, que la publicidad prácticamente no es igual al valor invertido. No es igual. Hay muchas personas que invierten en publicidad y no logran ningún beneficio. Hay otras que invierten poca publicidad y obtienen buenos beneficios. Hay otras que ni siquiera invierten en publicidad y obtienen beneficios. Por ese motivo, la publicidad se lleva directamente al gasto. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener este espacio. Vamos a hablar de patrimonio. El patrimonio también se afecta. El patrimonio, puede haber parte del patrimonio que realmente es fácil. Observemos el caso de las acciones preferentes, que las tienen las sociedades anónimas y las sociedades. ¿Y están viendo la pantalla bien? Sí, señor. Okay. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, Sí. Ese tipo de sociedades pueden generar beneficios especiales para los socios. Beneficios donde ellos no corren riesgo, donde la plata es segura, donde incluso se le garantiza la devolución del aporte. Por lo tanto, en ese momento, para efectos de ley, eso no es patrimonio, sino que es una obligación, es un pasivo. Por ser un pasivo, entonces vamos a tener en cuenta que yo tengo unas acciones, que las tengo
registradas como capital, entonces las reclasifico a pasivos de socio. ¿Por qué? Porque si yo le tengo garantizado eso, entonces realmente no es patrimonio, porque el patrimonio es algo residual. Cuando estoy diciendo que es algo residual, significa que estoy corriendo. Entonces, como en este caso el riesgo es nulo, entonces tendríamos ese efecto. Ahora, puede ser que está corriendo riesgo, pero el efecto son los dividendos. Entonces, los dividendos realmente son un mecanismo de financiación, realmente no son dividendos. Yo le garantizo a un socio que su dividendo va a ser un X valor o un X porcentaje de lo que está aportando. Realmente lo que tengo es una obligación por intereses, por financiación, más no un dividendo. Porque si está garantizado, ¿qué significa? Que gane o pierda, yo tengo que pagar ese dinero. Entonces, ese tipo de instrumento se puede volver un instrumento financiero compuesto. Porque tiene un componente de capital, donde corre riesgo, y un componente de pasivo, en este caso son los dividendos. Entonces, ahí pueden ver ustedes que a pesar de que no existe mucha literatura en ese tema, en últimas van a encontrar en la sección 22 varios tipos de estos ejemplos que nos permiten dilucidar un poquito más amplio el tema de la parte de pasivo. También tendré que eliminar los ajustes por inflación que hay en el patrimonio que se encuentran en la cuenta 34, lo tengo que eliminar. Y lo elimino también con la misma cuenta de ajuste por primera vez. También está al revés, corrijan esta situación. Yo lo veía al contrario y ya al final como que ya estaba cansado haciendo eso. Entonces, corrijan también ese último pedido, porque lo que hago es cancelar la revalorización del patrimonio, débito, estaba crédito, la castigo, y la llevo contra las ajustes por primera vez. Muy bien, entonces, terminado este proceso de aquí, de patrimonio, solo me queda pendiente el tema que es muy sensible, de cooperativas. Y lo voy a manifestar de la manera más constructiva posible. Algunas cooperativas han dicho, fondos mutuos de inversión, han dicho que las NIF acabaron con ellas. Y acaban con ellas porque dicen que los aportes de los asociados, según son pasivos y no patrimonio. Eso también tenemos varios videos para ustedes en YouTube que pueden ampliar ese tema, pero no quiero pasarlo desapercibido sobre efectos en el patrimonio. Resulta que observen la característica de los aportes de los socios. Yo no quiero que entremos en discusiones que son innecesarias. Veámoslo desde el ámbito financiero, no lo veamos desde el propósito social que tiene la cooperativa, etcétera, etcétera. Eso no viene al caso. Un afiliado, un asociado a una cooperativa, le entrega unos dineros periódicamente, etc. El día que ese asociado quiera retirarse de la cooperativa automáticamente tiene que devolverle la totalidad del aporte. Obviamente hay unas condiciones, diciendo el primero paga todo lo que debe, después le devuelve, no le permito cruzar. Esas son más tramitologías. Analicemos eso, de que si la persona se va, yo le garantizo la devolución. Entonces, yo no tengo, la persona no ha hecho un aporte, lo que ha hecho es prestarle una plata a la empresa. Analícenlo bien financieramente. Las cooperativas, mírenlo bien. Las cooperativas, los asociados le prestan la plata a la cooperativa. No lo aportan. Porque el asociado no está corriendo riesgos. Solo corre riesgos normalmente
mal manejo de la cooperativa hace que se pierde la cooperativa y entonces en ese momento se pierda los apoyos. Pero de manera habitual, fondos mutuos de inversión, cooperativas, lo que han hecho sus asociados, sus miembros, es prestarle una plata. Vale la pena que eso lo analicen, no con la emotividad del cooperativismo, sino con la racionalidad de lo financiero. Se van a dar cuenta que es un préstamo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, precisamente aquí, en ese punto, es donde hay que sentarse a evaluar algunas alternativas. No sé si recompra de aportes, reventa de aportes, etcétera, etcétera. No sé cómo podría manejar sin que eso vaya en contra de la legislación cooperativa. Pero esa es la realidad. Realmente ahí no hay patrimonio, sino que hay pasivo. Eso hay mucha literatura escrita con relación a ese tema y ahí pueden ustedes nutrirse. Todo este mensaje va dirigido a los para que eso cambie un campo muy específico y muy impactante, ¿no? En Colombia hemos tenido pésimas experiencias con el cooperativismo. Así como hemos tenido muy buenas, también hemos tenido muy pésimas. Por lo tanto, entonces, vamos a tener en cuenta ese ámbito. Vamos entonces a tener en cuenta que cada uno de nosotros, quiero explicar, aprovechando estos minutos de ventaja que me quedan, es, número uno, quisiera, si hay alguna pregunta representativa que tengamos en este momento. Vamos a ver, hay algunas preguntas. Voy a dedicarle un tiempo a las preguntas y nuevamente de regreso a lo que son el tema de